He saves the day, and He will. He will come through. Hallelujah. He won't. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. ya no mires más atrás. Más atrás. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo
Muy buenas noches, Iglesia Nuevo Amanecer. Dios les continúe bendiciendo hoy y siempre. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio de los martes. En esta ocasión los estaré acompañando para compartirles la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús. Y es bastante bonito lo que hemos estado viviendo como congregación, porque hemos recibido palabra del Señor, palabras de aliento. Y hoy también el Señor nos quiere hablar y nos quiere recordar el amor tan infinito que tiene para con nosotros. Así que te invito que ahí donde estás cierres tus ojos. Si tienes a tu familia al lado, invítales también que se unan contigo y que oren junto contigo en esta noche. Vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él abriendo nuestro corazón. Señor, Dios mío, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote las gracias, mi Dios, por este día más de vida que hemos podido vivir. Gracias, Jesús, porque hemos podido sentirte a nuestro lado, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Señor, ahora que vamos a recibir tu palabra, Dios mío, sé tú abriendo nuestros corazones. Dispón nuestros oídos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tienes preparado para nosotros, Señor Jesús. Que tú seas tomando el control de lo que se vaya a hablar en esta noche. Dios mío, sé tú tomando el control de todas las palabras que salgan de mi boca, Señor. Que seas tú hablándole a tu pueblo, oh Padre. Señor, gracias porque sabemos que estás aquí en medio de nosotros y que estás en cada corazón de los que están escuchando esta palabra. Dios mío, gracias porque sé que estás en cada hogar de todas las familias de Nuevo Amanecer y de todas las familias de aquella persona que está viendo este video. Señor Jesús, quedamos en ti confiados de que tú estás con nosotros. Amén, amén. El tema del que hablaremos hoy será bastante interesante y la pregunta central será: ¿qué decides creer? Vemos que como seres humanos, nosotros estamos, por naturaleza, somos seres sociales. Es necesario para cada ser humano convivir con las demás personas para saciar las necesidades que tenemos. Por eso es que vivimos en sociedades, porque es imposible que un individuo solo cumpla o sacie todas sus necesidades. Y el que seamos seres que necesitamos relaciones interpersonales implica también que deseamos lograr esa aceptación de la sociedad, de las demás personas. Eso es algo natural, el querer ser aceptados por los demás. Y por esa razón también es normal querer sentir el apoyo, amor, compañía de las demás personas. Es una necesidad que tenemos como seres humanos. Por eso es que siempre estamos buscando tener la aceptación o actuar de la manera más acertada para la sociedad. ¿Por qué? Porque queremos evitar recibir esa sanción que podemos recibir de los demás, que es un repudio social. Podemos ser rechazados socialmente si no actuamos de la manera que la sociedad espera que nosotros estemos actuando. Sin embargo, en múltiples ocasiones de nuestra vida yo sé que hemos sido testigos de que podemos llegar a sentirnos solos, carentes de amor, carentes de compañía, porque la sociedad o las demás personas no son capaces de saciar esa necesidad que hay en nosotros de sentirnos siempre acompañados. Y aunque nosotros tratemos de agradar a los demás, muchas veces esas personas no son capaces de ver el esfuerzo que hacemos, de ver las capacidades que hay en nosotros, y eso nos lleva a nosotros a sentirnos inseguros, a dejar de creer en las capacidades que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros y a llevarnos a sentirnos aislados socialmente, a sentir que no tenemos a nadie a nuestro lado, a sentir que no contamos con la compañía de un amigo, de nuestra familia. Y es que no depende de nosotros que seamos o no rechazados por los demás, porque la sociedad en la que vivimos es tan injusta que aunque nosotros estemos actuando de buena manera, no siempre vamos a ser reconocidos por nuestro buen actuar. Entonces vemos cómo nosotros, las personas, los seres sociales que somos, estamos
siempre siendo vulnerados por la sociedad. Estamos expuestos a todas las opiniones y pensamientos que recibamos de los demás, porque somos eso, somos seres sociales que necesitan interacción y que la interacción para nosotros con los demás es vital importancia. Por eso es igual de normal y es igual de natural que queramos siempre evitar el ser rechazados, pero es imposible hacer eso. ¿Por qué es imposible? Porque nadie en este planeta Tierra está exento de sentirse solo. Y vemos el ejemplo en nuestro Señor Jesús, cuando fue crucificado en Mateo 27. Nos cuenta toda la humillación que recibió Jesús, cuando lo que Él estaba haciendo era un sacrificio tan grande por amor a nosotros para darnos la salvación. Pero en ese momento las personas que estaban rodeando a Jesús no eran conscientes del gran sacrificio por amor que Él estaba haciendo, sino que todo lo contrario, fue humillado y se burlaban de Él diciendo, tantas personas que salvó y no es capaz de salvarse Él mismo, y se burlaban de Él diciendo, insinuando que no era el Hijo de Dios. Y todas estas opiniones negativas que recibió Jesús le hizo a Él lanzar esta expresión, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero vemos que Él llega a preguntarse eso a Dios, le pregunta eso a Dios, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es que la injusticia humana es tan inconmensurable que puede llegar al punto de ocultar delante de nosotros el infinito amor y la infinita misericordia y fidelidad de Dios. Jesús fue repudiado socialmente, sí, fue rechazado, fue humillado, pero para Dios Jesús estaba siendo exaltado sobre todo. Y con esto te quiero decir que muchas veces para la sociedad puede que ciertas cosas se vean despreciables y sean viles, pero para Dios lo que para el ojo humano es despreciable, para Dios puede que sea agradable. ¿Por qué? Porque no vemos, el ser humano no es capaz de ver lo que realmente es. Y vemos cómo Jesús, cuando está en esta situación sufriendo, cuando recibe todo este rechazo por las personas en las que Él estaba sacrificándose, vemos que aunque Él se sentía solo, Él sabía perfectamente que no estaba solo, porque Él no afirma, Dios me has desamparado. Él le pregunta a Dios, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba hablando con Dios. Él le hizo saber a Dios cómo Él se estaba sintiendo en esos momentos. Le confesó a Dios lo que Él estaba sintiendo en esos momentos, para después que dice la palabra que Él le pregunta eso a Dios, inmediatamente después Él encomienda su espíritu a su Padre. Jesús, al confesarle a Dios cómo se estaba sintiendo, Él descansó en Dios. Él sabía que su Dios estaba ahí escuchándolo, Él sabía que su Padre estaba atento a su voz y pudo obtener ese descanso en Él. Tomó la decisión de descansar en Dios, confesándole cómo Él se sentía, que se sentía solo. Y es tu decisión si quieres o no sentirse solo. Para los cristianos, para los seguidores de Jesús, la soledad siempre va a ser voluntaria, porque nunca estamos solos. Y esto es un abrebocas para lo que hoy hablaremos. Quisiera hablarte sobre un personaje de la Biblia que se llama Agar. Y antes de entrar a la porción de la palabra que leeremos hoy, quiero ponerte en contexto. Podemos ver que en Génesis 15 y 16, la Biblia nos narra una historia, la historia de Abraham. Y dice la palabra de Dios que Dios le promete a Abraham un hijo con su esposa Sarai, que era estéril. Y le dice que la descendencia de Abraham será tan innumerable como las estrellas en los cielos. Pero pasan los años, luego de que Dios le da esa promesa tan grande a Abraham, pasan los años, y Sarai, la esposa de Abraham, ve que no queda embarazada, que la promesa de Dios
aún no se cumple, y en el desespero de que pasan los años y cada vez se va haciendo más vieja, y su esposo claramente también envejece, ella se desespera y le ruega a Abraham que le ruega a Abraham que se acueste con su sierva egipcia, Agar. Y la Biblia nos los cuenta así súper superficial, pero pongámonos en el trasfondo de la situación y cómo se debió sentir Agar en esos momentos. Si nos remitimos a la época, en el derecho, los siervos no eran considerados personas. Los esclavos no eran considerados personas, eran simplemente una adquisición, era un bien mueble, un semimoviente, era una adquisición que podías trasladar a cualquier lugar como si tú comprases una lámpara. Así eran considerados los siervos en ese entonces. Para Sarai, Agar no tenía sentimientos. Para Sarai, Agar no era nadie más que un bien, una adquisición. Y vemos que de pronto lo que hace Sarai es darle una orden a Agar, que se acueste con su esposo. ¿Para qué? Para que ella pueda de ella obtener un hijo. En su desesperación eso fue lo que consideró más sabio hacer Sarai. Y si nos remitimos más en el fondo de la situación, en ese momento las mujeres era muy importante que se mantuviesen puras y vírgenes a sus esposos. Pero este no era el caso de Agar, porque Agar no era una mujer, Agar simplemente era una cosa. Y es claro cómo Sarai tenía esta visión de Agar. Entonces, a raíz de todo esto, Agar es entregada a Abraham. Seguramente en esos momentos ella, Agar, se debía sentir utilizada, que no tenía ningún valor, sola, porque no había nadie que la defendiese, sino que tenía que cumplir la orden de su ama. Y efectivamente, Agar cumple la orden de Sarai, se acuesta con Abraham y queda embarazada. Ante esto dice la palabra de Dios que Agar empieza a mirar con desprecio a Sara. Y quizás esto es a raíz de que de verdad ella se debió sentir tan utilizada, tan usada, que no tenía ningún valor para nadie, ni para los que ella consideraba su familia, que en ese momento pues eran sus amos. Ella consideraba a sus amos su familia, porque allí era donde servía, a donde pertenecía. Pero quizás a raíz de todo esto que pasó, la orden que se le dio, ella comienza a sentirse sola, utilizada, y que las personas que quizás ella consideraba su familia en realidad no lo eran. Y dice también la palabra que Agar huye de la presencia de Sarai porque se sentía afligida delante de ella. Sarai afligía a Agar. Y Agar, cuando huye de la presencia de sus amos, va a un desierto, se encuentra con Dios, y ahí Dios le da una promesa a Agar. Le dice que de ella nacerá una nación. Esto es maravilloso, porque aquí vemos cómo Dios rompe parámetros, y a Dios no le interesa ningún estándar, ninguna estima, no le interesa cómo las demás personas te vean, sino que Él sabe el valor que tienes y lo que ha depositado en ti. A Dios no le importaba que Agar era una simple sierva. Dios veía a Agar como su creación, como una mujer hecha a imagen y semejanza de Él, que estaba afligida y que necesitaba palabra de aliento y consuelo. Eso es lo que Dios veía en Agar. Muy diferente a lo que veía Sara en Agar. Sara veía en Agar una cosa, algo que debía cumplir sus órdenes, pero para Dios era muy diferente. Dios le da esa promesa y le dice que su aflicción fue escuchada. Dios estaba atento a la tristeza que había en Agar, y estaba consciente de que Agar necesitaba aliento y necesitaba saber que en realidad no estaba sola, a pesar de que así se sintiera. Y luego de esto, Dios le ordena a Agar que regrese a la tierra de sus amos, que se someta a ellos. ¿Por qué? Porque también va a ser una nación de ella, que de ella nacería una nación. Y pasan los años,
y también los capítulos del Génesis. Y nos dice la palabra de Dios que se cumplió la promesa que le había dado a Abraham y a Sara. Sara quedó embarazada y nació de Sara Isaac. Ahora sí, te invito a que abras tu Biblia en Génesis 21. Vamos a leer Génesis 21 del 8 al 21. Esto sucede después de todo lo que ya les conté. Nace Isaac y sucede esto. Dice Génesis 21 del 8 al 21. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios creó al hombre a su imagen. Libertad. Libertad para todos, no solo para culturas específicas. De alguna manera, en el camino, las culturas comenzaron a perder de vista lo que el Creador diseñó. Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el odio? ¿Por qué tanto miedo hacia las personas con distintos colores de piel? ¿Qué sentido tiene la discriminación? El odio impulsa más odio. El odio nos separa, no solo de hermano a hermano o de hermana a hermana, sino de hombre a creador. ¿Qué es lo que el mundo no ha escuchado? No hemos podido escuchar que todos somos moldeados por su mano, creados igualmente, absolutamente todos. El odio no puede impulsar al mundo hacia adelante. Solo el amor puede romper las cadenas de la desigualdad. Ese mismo amor al que todos tenemos acceso. Solo su amor puede unirnos unos a otros. ¿Estás dispuesto a aceptar el amor que anula todos los miedos y nos une unos a otros? Si es así, Él está contigo. Su nombre es Jesús. Seguimos con este mensaje titulado ¿Qué decides creer? En esta historia vemos cómo Agar e Ismael son echados del lugar que consideraban ellos su hogar. Fueron echados de la casa de Abraham, donde Agar servía a Sara, su ama. Y vemos que la palabra de Dios dice que Sara le pide a Abraham que eche a su sierva Sara y a su hijo Ismael, porque él, Ismael, no va a ser coheredero con Isaac. Es bastante impresionante esto que dice Sara, porque luego de que ella le haya rogado a Abraham que se acostara con Agar, su sierva, con el propósito de que Agar le diera un hijo a Sara, luego de que sucede todo esto, cuando ella recibe a Isaac, resulta que ya no quiere a Ismael.
Impresionante todo esto. Y vemos que esta noticia a Abraham como que no le gustó mucho y se afligió porque él estaba pensando en qué sería de la vida de Ismael, su hijo, fuera de su casa. Y Dios le dice, no te preocupes, porque así como yo haré una nación de Isaac, así también haré una nación de Agar, porque es tu descendiente. Y el primer punto que te quiero hablar con base a esto que hemos leído es que Dios te ve como realmente eres. Y vemos en esta historia cómo es la visión de Dios para Agar y Sara. Para Dios, Agar y Sara estaban en igualdad de condiciones. Y así como Isaac tenía la promesa de heredar y de que él iba a nacer una gran nación, así también la tuvo Ismael, el hijo de Agar. Es decir, para Dios eran iguales. A Dios no le interesaba lo que pensaran en ese momento sobre Agar. No le interesaba la definición que la sociedad tuviese de una sierva, de una esclava. Dios sabía el verdadero valor que tenía Agar y sabía que también era digna y era justo que ella recibiese la misma promesa que le fue dada a Isaac. Y fíjese que Dios no le dice a Abraham que él no va a velar por la vida de Ismael y la vida de Agar. Él no dijo que él no iba a cumplir su promesa en Agar porque Agar era una simple sierva, no, todo lo contrario. Él le dijo que no se preocupara porque él velaría por la vida de Agar e Ismael y cumpliría también la promesa en ellos. Amén. Y esto es algo poderoso porque poniéndolo en el contexto actual, aunque las personas que estén a nuestro alrededor no sean capaces de ver en nosotros el real valor que tenemos, Dios sí lo hace. Y Dios no ve como realmente somos. Aún si nosotros ni siquiera sabemos el verdadero valor que tenemos, Dios sí lo sabe. Y Él está consciente de lo que Él ha depositado en nosotros. Agar en esos momentos quizás ni siquiera era consciente de cómo era vista por Dios. Y es que no era consciente porque ella estaba concentrada en el rechazo que había recibido. Ella estaba concentrada en que fue botada del lugar que ella consideraba su hogar y por algo que ni siquiera estaba en su voluntad. Sin embargo, Dios sí la veía como realmente ella era, aunque ni ella supiese lo que realmente era. Y con esto también te quiero recordar que Dios te creó y cuando estabas en el vientre de tu madre, Él ya conocía que ibas a nacer para grandes cosas. No creas que viniste a este mundo por equivocación o no creas que viniste a este mundo sin ningún propósito, porque eso es una total mentira. Dios te ha traído a este mundo para que cumplas un propósito que solamente tú puedes cumplir, para que cumplas un propósito que solamente está puesto en ti, porque eres único para Dios y Él sabe el verdadero valor que tienes en esta tierra. Por eso, para Dios, Agar y Sara eran iguales, porque Él realmente sabía el valor que había en Agar. Delante de Dios no hay ningún estándar social que debamos cumplir para ser partícipes de sus promesas. Recuerda que a Dios no le interesa cómo la sociedad te vea. A Él no le interesa nada de eso, porque Él sabe y siempre tendrá presente para lo que realmente fuiste creado. Y siempre va a velar por ti. En toda circunstancia, Él siempre estará a tu lado y Él permanecerá fiel, aunque parezca que estés solo y aunque incluso tú sientas estar solo, Él permanece fiel a tu lado. Y para esto quiero rescatar otro punto de la lectura que hicimos, y es que aunque perdamos el norte, Dios permanece fiel. Recordemos que en este momento, la lectura que hicimos, ya Agar tenía el conocimiento de la promesa que le fue dada. Ya Agar sabía el valor que ella tenía para Dios. Sin embargo, vemos que en el versículo 14 dice la palabra, y ella salió y anduvo errante
en el desierto de Berseba. Agar anduvo errante en el desierto de Berseba. ¿Qué es estar errante? Es que alguien anda de una parte a otra sin un asiento fijo. Agar no tenía norte, Agar había perdido el norte. Agar se había olvidado de esa promesa que había recibido de Dios. Agar no tenía ni idea hacia dónde se iba a dirigir. Estaba pensando en que le faltaba el agua, estaba pensando en que su hijo iba a morir. Estaba pensando en que fue rechazada, fue botada. Estaba pensando en todas esas injusticias y rechazos que había recibido. Pero ella tenía la mirada puesta en sus tristezas, pero no tenía la mirada puesta en la promesa que ya ella había recibido. Y vemos que se olvida de la promesa que recibió porque ella estaba convencida de que su hijo Ismael ya iba a morir. Dice la palabra que ella se alejó y dijo, no veré cuando el muchacho muera. Ya ella estaba convencida que su hijo iba a morir. Y eso significa que ella estaba convencida que Dios no iba a cumplir la promesa que ella había recibido. Y eso significa que de verdad ella había perdido lo importante de vista. Ella había dejado de creer en la promesa que había recibido. Y es que de ella nacería una gran nación. Pero ella estaba convencida que su descendencia, a través de la cual se iba a cumplir la promesa de Dios, iba a morir. Porque su mirada estaba puesta en las tristezas, en el rechazo. Su mirada estaba puesta en la sociedad, en el repudio social que había recibido. Y era lógico que se sintiese así. Como ya habíamos mencionado antes, la injusticia y la crueldad que nos rodea puede llegar a llevarnos a ocultar delante de nuestros ojos el infinito amor y la fidelidad de Dios. Y vemos que Agar estaba concentrada en lo malo en ese momento, pero ella no sabía o ella no imaginaba que en ese mismo desierto era que se iba a cumplir la promesa que ella había recibido. Y sin embargo, vemos como Dios, en lugar de molestarse con nosotros, porque muchas veces abandonamos las promesas que Él nos ha dado, en lugar de molestarse con nosotros, porque muchas veces tenemos una fe tan diminuta, lo que Él hace es recordarnos lo importante. Eso es lo que hace Dios. Y eso es de lo que se encarga Dios, de recordarnos que Él siempre está ahí y Él permanece fiel a nuestro lado. Vemos que Agar se sentía sola, pero en realidad no lo estaba. Y esto lo vemos plasmado en la palabra en los versículos 17 y 18, cuando dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Tu Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios le recuerda a Agar la promesa que ya le había hecho. Le recuerda y le dice, yo haré de tu hijo una gran nación, levántate, álzalo. Y Dios le recuerda que Él permanece a su lado. Dice la palabra que Él oyó la voz del muchacho, y para nosotros poder oír la voz de alguien significa que tenemos que estar necesariamente cerca. Dios estaba atento al clamor de Ismael y de Agar. Dios estaba cerca, simplemente que Agar no lo había notado. Y vemos cómo Él exhorta a Agar y le recuerda la promesa que le había regalado y la vuelve a orientar. Y le dice esto tan bonito, básicamente que no se concentre en las tribulaciones que son momentáneas, sino que mire la gloria venidera que ella puede recibir. Y esto lo dice la palabra de Dios, y lo dice la palabra de Dios porque sabe cómo somos. Sabes que en momentos de dificultades nosotros tenemos la mirada puesta en la tribulación y no en la gloria venidera que recibiremos si permanecemos fieles en Dios. Dios en su infinita misericordia nos está recordando siempre sus promesas y nos recuerda todo lo bonito que Él piensa de nosotros y todo lo bueno, todas las capacidades que Él ha derramado en nosotros, y nos recuerda que hemos sido creados para grandes
cosas. Y el último punto que te quiero hablar es que en Dios hay abundancia. Miremos lo que dice el versículo 19. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y si nos remitimos al versículo 14, en el versículo 14 dice que Abraham le da a Agar un odre de agua. Y en el 15 dice que le faltó agua de ese odre. Y vemos que Dios, ¿qué le dice en el 19? Le abrió los ojos y vio a Agar una fuente de agua. La aceptación que Agar esperaba recibir de Abraham nunca sería suficiente. El amor que ella esperaba recibir de Agar y de Sara nunca iba a ser suficiente. Abraham lo único que podía ofrecerle a Agar era un odre de agua, era un termo de agua. Pero vemos que Dios le ofrece a Agar una fuente de agua. El amor que esperas recibir de la sociedad nunca va a saciarte, nunca va a ser suficiente. Pero Dios sí es suficiente. Y dice la palabra que le abrió los ojos. La fuente de agua estaba justo enfrente de Agar, pero ella no podía verla porque estaba atenta o tenía su concentración puesta en el odre de agua que podría recibir de Sara y de Abraham. Un odre que le faltaba el agua, dice la palabra de Dios. Entonces yo te quiero decir a ti que dejemos que Dios sea quien nos llene de su amor, que no pongamos nuestras expectativas ni nuestras esperanzas en lo que podemos recibir de la sociedad, porque nunca va a ser suficiente. Pero Dios sí es suficiente. En Juan 7:38 la palabra nos dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Dios es lo único que nos puede saciar. Creer en Dios es lo único que puede llenar nuestros vacíos. Si quieres dejar de sentirte solo o rechazado, si de pronto crees que en tu familia no nos valoran las capacidades que hay en ti, si incluso tú mismo te rechazas, si tú mismo no crees en tus capacidades y quieres dejar de hacer eso, yo te invito a que pongas la mirada en Dios y no mires el rechazo que recibes de la sociedad o incluso de ti mismo. Y te invito a que recibas el Espíritu Santo dentro de ti para que el amor del que tanto esperas recibir de la sociedad habite en ti. Ese amor que quizás te sientes carente, ahora en el nombre de Jesús, al recibirlo en tu corazón, está en ti. Ese amor de Dios, ese amor que puede llenar tu corazón y que puede hacer que de tu interior corran ríos de agua viva, pero ríos de agua viva que solo los puede dar Dios. Ríos de agua viva que solo podemos recibir de Dios. Y lo último que te quiero hablar en esta noche es que de pronto tú te estés preguntando, sí, pero Agar, ella recibió una promesa, ella tenía cosas a que aferrarse, pero yo no he recibido nada de Dios. Yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Y quiero decirte que en la palabra hay muchas promesas de Dios. En la palabra podemos encontrar los propósitos que Dios tiene para con el ser humano. Y te quiero recordar en esta noche dos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Esto es lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Y en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Qué bonito es recibir esto en nuestros corazones y este es el propósito para el cual fuiste creado. Si tú amas a Dios, si decides amar a Dios, dice la palabra que para ti hay preparada cosa
que no ha subido a corazón de hombre, que no ha escuchado nadie y que nadie ha visto. Cosas de las que no podemos ser conscientes que podemos recibir porque son tan grandes y tan magníficas. Y por eso yo creo que el propósito de Dios que tiene con nosotros, puede que tengamos alguna idea de ello, pero nunca vamos a ser conscientes de la magnitud de ese propósito que Dios quiere cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque el entendimiento de Dios es tan grande que para nuestra mente no es posible comprender. Y yo te invito hoy a que ahí donde estás, recibas esta palabra de aliento en tu corazón. Yo quiero que entiendas que la fuente de agua que te puede saciar, que puedes recibir de Dios, solo está en Él. Que ese amor que tú necesitas, que los vacíos que hay en ti, que necesitan ser llenados, solo los pueden ser llenados con Dios. Solo pueden ser llenados con el amor, la misericordia, el gozo de Dios. Así que te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y encomendémosle nuestro corazón a Dios. Dios mío, Padre amado, Padre celestial, te presento mi corazón delante de ti. Dios mío, mira mi corazón, examíname, Señor Jesús. Padre, tú más que nadie conoces qué hay en mí, qué vacíos hay en mí. Dios mío, si he tenido la mirada puesta, Jesús, en lo temporal, en lo terrenal, si he tenido la mirada puesta en el rechazo que recibo de los demás, Padre, ayúdame a enfocar mi mirada en ti. Dios mío, yo hoy, Señor, quiero dejar de sentirme vacío y reconozco, Padre, que solo puedo ser lleno en ti. Dios mío, tu palabra dice que el que cree en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo declaro que creo plenamente en ti, confío que tú eres un Dios, Señor, que hace que en mi interior corran ríos de agua viva. Señor, que tú eres un Dios que llena mi corazón de su amor y que ya no hay necesidad, oh Dios mío, de buscar amor y aceptación en los demás, sino que en mi interior tú mismo haces que corra ese amor, Señor Jesús. Padre Celestial, gracias por esta palabra de aliento. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, eres tan grande y tu amor, Señor, es tan inmesurable, Dios mío, que no podemos llegar a comprender. Pero, Padre, queremos, Señor, que tú seas diario recordándonos esta palabra, que tú seas a diario recordándonos que nos amas y que hemos sido, Señor, creados para adorarte, creados para grandes cosas. Y ayúdanos a siempre tener en cuenta, siempre tener presente que tú estarás a nuestro lado hasta el final de los tiempos, Jesús. Gracias. Dale un fuerte amén en tu casa y espero que esto haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. He saves the day. And he will. Come through. Hallelujah.